Chicos, inicialmente, o lo que nosotros, por favor me confirman si se está viendo la pantalla. Sí, listen. Listo, miren. Cuando normalmente nosotros vamos a estudiar la química, sí, vamos con cosas así bastante simples, básicas. Primero, que nosotros, como definición, es el estudio de la materia, ¿no es cierto? La química dice que nos permite estudiar la materia, cambios y transformaciones. Y o transformaciones, suelo poner yo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Eso es por definición. O sea, es una rama de las ciencias naturales, la química, ¿no es cierto? Que estudia los cambios y o transformaciones de la materia. Entendiéndose por materia, todo, ¿verdad? Toda sustancia que forma cuerpos. Así podemos decirlo. Yo estoy resumiendo hojas quizá, ¿no? Todo lo que nos dice. Por supuesto que nosotros vamos a investigar también, vamos a hacer trabajos en los cuales usted se va a empapar un poco más, ¿no? Yo estoy dando o analizando las palabras más básicas que vamos a utilizar aquí, ¿no? Materia, sustancia. Entonces, cuando usted habla de materia, se está refiriendo a cualquier sustancia. Aún usted no hace falta que especifique, ¿no? No sé, el aire que respiramos es un tipo de materia, el concreto del cual está hecho la pared, o la celulosa de la cual está hecha la madera, la tabla. Esa tabla está formado por materia, ¿sí? Entonces, miren que esa palabra materia es bastante general, podríamos decirlo, ¿no? O sea, yo la puedo aplicar en varios aspectos. Sí, por eso dice, es una sustancia que forma cuerpos, ¿no? ¿Cuál es la característica? Que tiene una masa. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿saben? ¿De acuerdo? Ahora, que la masa para nosotros sea imperceptible, eso es otra cosa, pero para nosotros, ¿no? En el mundo macro. Recuerde también que nosotros, nuestro espectro de visión es limitado respecto a todo lo que existe, ¿de acuerdo? ¿Verdad? O sea, nosotros vemos justamente, ¿no? Para lo que está diseñado nuestros ojos, por decirlo así, ¿no? Eso se llama, o sea, en el espectro de radiación electromagnética, sí, justamente hay una limitación, ¿no? Por eso nosotros no vemos el infrarrojo, el ultravioleta, y algunos otros casos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la química estudia la materia. ¿Qué cosa de la materia? Los cambios y transformaciones que ésta pueda experimentar. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es la materia? Es una sustancia que tiene masa y es la que forma parte de los cuerpos. Ahora usted dirá, pero igual sigo sin entender qué es materia. Por eso decía, ¿no? Es un término muy general. Es todo lo que usted vea, todo lo que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Ahora por eso nosotros tenemos que estudiarlo a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos que ver cómo está formada o qué tipo de materia, cómo se clasifica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No tienen preguntas. Ya, vamos con la siguiente parte. Vamos, antes de entrar en contexto químico mismo como tal, a mí siempre me gusta primero hacer un resumen y hablar de las magnitudes y medidas. Esto ustedes por supuesto que lo han de ver con Marquito también en física. Eh, por eso yo les pongo en química, o sea, lo que nosotros vamos a utilizar. O las más utilizadas en la química. Ay, carambas. Ya, un poquito chueco ahí. Vamos a recordar que nosotros, miren, en la química se diferencia de la física o de la matemática, más sobre todo de las matemáticas, en que en las matemáticas usted estudia
las operaciones, ¿verdad? Matemáticas, por supuesto, valga la redundancia, pero no nos preocupamos mucho de las unidades que ésta llevas, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, o sea, en las matemáticas usted aprende, qué sé yo, multiplicaciones, ¿no es cierto? Usted trabaja al número como tal, el número así, tal cual, ¿no es cierto? El número sin nada, me invento, 5 por 8, 40, ¿no es cierto? Fin del asunto. Estoy poniendo lo más sencillo, por supuesto. No nos interesa de qué es. En la química, en cambio, nosotros vamos a necesitar de las matemáticas. Sí, por supuesto, pero nosotros siempre vamos a hablar o va a estar este número acompañado de alguna, de Elemento. alguna unidad. ¿Sí? Más que de un elemento químico, de alguna unidad. Por ejemplo, miren, si es que yo pongo este número así, me invento, 500. Eso es un número así purito, ¿no es cierto, señorita Camila? Si yo le digo, interprete ese número, ¿qué me diría Camila? ¿Qué me diría, señor presidente? Si yo le digo, a ver, Camila, sí, sí, siga Camila. Digamos, 500 interpretado, ¿como en qué forma, pero? Sí, mire, por ejemplo, no tienen, claro, es como que usted diría, eso es 500, es un número. Pero si yo le pongo 500 y la G de gramos, ahí sí como que ya tiene un poquito más de discusión. ¿Qué me diría ahí, Camila? 500 gramos. Estamos refiriéndonos a una cantidad, ¿verdad? Cantidad. Sí. Ya tiene un poco más de sentido, ¿no es cierto? Alguien por ahí diría 500 gramos, entonces eso es medida de peso, diría alguien, ¿no? Gramos, ya. Y eso seguramente ya usted en su mente ya va dibujando, dice, y seguramente lo pesaron en una balanza, ¿no? ¿Se da cuenta? Con haber agregado una unidad, un número, así que de inicio no tenía mayor sentido, por decirlo así, ya va cobrando un poco más, ¿no es cierto? 500 gramos. Dice Mayri, diría, entonces eso está refiriéndose a la masa. La masa de algo ha de ser 500 gramos. No sé, se me ocurre por aquí. Yo pongo 22. Es un número, pero le acompaño de grados centígrados, señor presidente. A ver. Recuérdeme su nombre, por favor. Darwin es. ¿Qué dice? Se me fue el nombre. Eddie. Eddie, muchas gracias, Eddie. Ya no me voy a olvidar su nombre. Eddie, a ver, Eddie. Si yo ya le pongo así, ya cobra más sentido. ¿De qué estoy hablando? 22 grados centígrados. ¿De qué magnitud estoy hablando? De la temperatura. De la temperatura, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner la T y dice, la temperatura es igual a 22 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le llama magnitud, ¿verdad? Temperatura. Y esto, la G viene siendo la unidad. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Magnitud. Y por acá tengo la unidad. Sí, mire, fíjese esto, ¿no? Entonces, resumen de esto, ¿qué intento hacerle entender con esto, no? Que ya en la química, para nosotros va a ser muy importante poner las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo, cuando usted realice operaciones, tiene que especificar al lado, si es que estamos hablando de masa, o sea, poner la unidad, no, la G, si es que es de gramos, Ahora, usted tiene que conocerlo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo le voy a hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Mire, tenemos en nuestro libro Química General de Chang, les voy a pedir que ya desde hoy usted coja y se ponga, no espere que yo le esté mandando un deber, que por supuesto ya lo voy a hacer.
Mire, desde la página 14 de Chang, que ya está subido en el ¿cómo es? Ya creo que está subido, ¿no? Hace rato le subí en el Classroom. Página 14. Un detallito aquí, mire. Pondrá atención, ¿no? Cuando yo le diga, por ejemplo, la página, verá, yo siempre le voy a indicar la página del libro. O sea, usted tiene que fijarse la página aquí aquí, mire. O sea, en el número que sale. Carajo. Desde aquí. Mire, esta es la página 1, ¿de acuerdo? O sea, empieza desde aquí, desde donde dice química, el estudio de los cambios. Entonces, si yo en el deber le pongo del libro de Chang, página, no sé, se me ocurre que le dije la página, esta, ¿cuál es? Mire, la página 11, sí está viendo, ¿no? 11. Esa es la página del libro, sino que como está en PDF, aquí, ¿qué marca? El PDF me marca que es la 45 en realidad, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el PDF, pues, él me lee desde la página 0, por decir, desde aquí, desde la portada, ¿no? El PDF no entiende eso. Entonces, por eso, miren, la página 1 del PDF vendría siendo esta, ¿no? ¿Me entienden? Y usted se va a dirigir por el PDF. Sí, por número, no por el número de página que dice el PDF, sino por el número de página del libro. ¿Me hago entender? Ya. Ya, listo. Entonces, miren, por ejemplo, no vaya a confundirse, ¿no? Yo le digo la página 10, entonces usted dice 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dice, me ha pasado, no, pero ¿dónde está el deber? Inge dice, yo no veo nada ahí. O no es lo que usted me dijo, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? No le pare bola a este inicio, ¿no? Que repito, el PDF le lee a todo. El inicio del libro en realidad es desde aquí, desde donde dice capítulo 1, página 1, ¿de acuerdo? Bien, miren, de paso me acordé de esto, ¿no? Mucho ojo con eso. Entonces, desde la página 14 del libro, desde ahí estoy empezando, ¿no? Miren, aquí está, usted tiene las unidades del sistema, unidades del sistema internacional básicas, ¿no? Por favor, esto usted tiene que sabérselo, pero súper bien, o sea, ya 100% esto, ¿no? Nosotros vamos a necesitar de seguro, vamos a trabajar con masa, ¿ya? Mire, por ejemplo, bueno, son 7 las magnitudes o las unidades básicas del sistema internacional. La longitud, cuya unidad es el metro, y se lo simboliza con una M. Tenemos la masa, cuya unidad, o sea, en qué yo mido es kilogramos, cuyo símbolo es la K y la G. Pero recuerde que de ahí usted tiene una serie de equivalencias similares, ¿no? Kilogramos, tenemos gramos, tenemos miligramos, microgramos, que viene siendo lo mismo, ¿no? Viene siendo lo mismo, solo que con otra interpretación, ¿ya? Con otra equivalencia. Tenemos el tiempo, que muy poco lo utilizaremos en física, en cambio si utilizan. Nombre de la unidad es del segundo, vamos a tener la S. Corriente eléctrica, muy poco lo utilizaremos también. La unidad en la que se mide es el ampere, o amperios que decimos nosotros. Y el símbolo es una... La temperatura sí la utilizaremos. El nombre de la unidad es el Kelvin y se la simboliza con una K. Por supuesto que tenemos equivalentes, ¿no? Como el grado centígrado, etcétera, etcétera. Tendremos cantidad de sustancia, es así que la vamos a utilizar, es propia de la química. El nombre de la unidad es el mol y tenemos el símbolo mol mismo, ¿no? Y la intensidad luminosa, que es el candela, no sé qué, eso no lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos por acá. ¿Tienen alguna pregunta de esto, por favor? Chicos, ¿ustedes revisaron un poco esto quizá en el curso de nivelación? Un poquito de cálculos. ¿Y quién estuvo? Eddie, de pronto, ¿qué vieron un poquito más? ¿En qué hicieron? No, vimos más matemática, vimos eso, cómo manejar las plataformas, no vimos química general. Las unidades de medida, eso que estamos viendo,
transformar entre libras, gramos, kilogramos, miligramos. De pronto. No le dicen nada de No, eso. licenciado. Eso fue en el colegio ya. Ya, ok. Pero sí saben despejar, eso sí vieron un poquito más, ¿no es cierto? Despeje de fórmulas y cositas así. Ya, listo. Por eso, pero iránme nomás diciendo, ¿no? Incluso no entiendo esto, ¿no? Que no hay problema. Para eso estamos. A ver, entonces, miren. Recuerden, ¿no? Según el sistema internacional. Entonces, principales magnitudes que yo les voy a indicar, tenemos aquí, ¿no? Vamos a tener la magnitud. Vamos a tener la unidad. Y vamos a tener el símbolo. Recuerde, los principales en química que vamos a utilizar, ¿no? En la química. ¿Por qué? Según el sistema internacional me dice, estas son las 7. Por ejemplo, aquí, ¿qué magnitud ustedes observan que les falta? Una que siempre utilizamos. O sea, bien común en nuestro medio. Señorita Juliana. ¿Qué opina usted, Juliana? Juliana Jorleni. No sé, todas están, creo. A ver, Eric. La cantidad de ¿El ml? Volumen. El volumen, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros al diario casi. Sí, falta ese volumen. Falta el volumen ahí, ¿no es cierto? De pronto alguien diría la presión, pero la presión no es una magnitud que usted a diario lo utiliza, mientras que el volumen sí, ¿no es cierto? Usted va a comprar, qué sé yo, la leche, 1 litro de leche. ¿No es cierto? Qué sé yo, compra una botellita de aguardiente, la de 500 mililitros, la de medio litro, la de litro. El gramo también falta. El gramo es de masa. Ya vamos Ya a ver listo. eso, ¿no? Ajá, ya. El gramo es de masa. Entonces, sí. Por eso le digo no. Pero verá, le explico un poquito más, ya que me dice que no, verá. Magnitudes, primeramente, el término medición. Esto viene de antaño, ¿no? Recuerde que antes, o sea, toda medición se hace con una referencia. Nació de una referencia que a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? Porque miren que antes, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Ahorita nosotros, perdón, sabemos que el año son ¿cuántos días, señor Morán? 300. 365. Sí, ¿verdad? Sabemos que el día son 24 horas, la hora sí. ¿Verdad que se estableció, se llegó a un consenso de eso? Es como que usted diga 1 metro. Usted saca, ¿no es cierto? 1 metro y dice 1 metro es de aquí hasta acá. Pero nosotros entendemos eso, porque eso ya viene desde antes, ya alguien lo estableció. ¿Qué tal si el metro a alguien se le ocurría decir que el metro era la mitad de lo que ahora es el metro para nosotros? No sé si me hago entender la idea. O alguien decía el metro es, no sé, de pronto más grande. Ya, por eso existía el pie, ¿no es cierto? Viene por historia todo eso, si has escuchado los pies. Eso la historia dice que era por el pie del rey. O sea, el pie dijo, a ver, yo quiero establecer ya la medida de mi pie, eso se va a llamar un pie. Ya. Lo que quiero que entienda es que todo esto ya alguien lo estableció, pero hubo un tiempo en que todo el mundo estaba metiendo relajo con quien dicen esto. O sea, unos querían medir que en pies, otros que las yardas, se ha de haber escuchado, ¿no? El sistema inglés. Porque nosotros actualmente, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, ¿usted cómo compra la carne, Jacqueline? ¿Cómo compra la carne usted? ¿Cómo pide en la tienda? En libras. Libra, ¿no es cierto? Yo no he escuchado, yo nunca he ido y digo, deme 1 kilogramo de carne, no, mentira. O creo que en Colombia, no sé, en otro país, me parece que ahí, no sé si ahí hablan de kilos, Mayri, en otro lado, otra unidad parecida, o libras mismo. Hay otros lugares En Colombia piden por kilos. por kilos, creo que no es cierto, ya se utilizan kilos, ya. Es una costumbre nada más, ¿no es cierto? Pero miren,
Ya internacionalmente, o sea, porque nosotros hablemos de la parte técnica, Eddie. O sea, usted en la parte técnica, si es que algún rato va a hacer prácticas en un laboratorio, usted va a hablar de kilogramos, va a hablar de gramos. No va a ponerse a hacer cálculos en libras. ¿Me entiende? Ya. Entonces, repito, empezó a haber este problema, ¿no? En que los unos querían utilizar libras y cada uno estaba sacando su propia unidad de medida. Entonces, técnicamente dijeron, no, no, ya, a ver, esto tenemos que pararlo. Vamos a llegar a un consenso. Se reunieron todos los representantes y crearon esto, el Sistema Internacional de Medida. Es decir, que, Eddie, se supone que si usted está aquí en Ecuador o se va al Japón y usted expresa la temperatura en Kelvin, ellos tienen que entenderlo técnicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el sistema internacional, el general, es en lo que quedamos. Ahora no faltará el que quiere expresar en qué grados Fahrenheit, en grados centígrados. Ya está bien, pero o sea, este es el idioma universal, ¿me entiende? O sea, para medir longitud, metros. Nada de yardas, nada de pies, no, metros. Ahora, ¿y qué pasará, Eddie, si es que a usted le ponen en yardas, en no sé qué? Fácil, los transforma a metros. ¿Cómo? Ya vamos a ver las equivalencias, ¿de acuerdo? No faltará el que le va a expresar en libras esto. No se haga problema, vamos a transformarlo a kilogramos. ¿Cómo? Con las equivalencias que ya las vamos a conocer o en el caso de algunos que lo habrán estudiado, a recordar, ¿de acuerdo? El tiempo en segundos, ya, amper, no sé qué, no sé cuánto. Creo que por ahí ya les va quedando mejor la idea, ¿no es cierto? Ya. Por supuesto que de aquí, estas son las principales, ¿no? De ahí vienen las, por llamarlo así, ¿dónde está? Por llamarlo así, las compuestas, ¿no? O son secundarias. Ahí está el volumen, ahí está la presión, ya, porque ellas derivan de las principales. Entonces, yo voy a poner aquí un resumen de lo que más utilizo en la química, ¿no? Yo utilizo la masa, su unidad principal es el kilogramo. Kilogramo, y acá la kg. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero yo he escuchado más gramos. Sí, es simplemente una equivalencia. Ya vamos a ver cómo se hace esa transformación. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Yo aquí en la química sí he de utilizar la temperatura. ¿Sí? La unidad principal es el grado Kelvin. Se le simboliza con una letra K. También he de utilizar el volumen, por supuesto. Pero usted dirá, pero en la tablita que me mostró rato no está el volumen, porque el volumen deriva de la longitud. ¿Ya? No es principal. El volumen viene de la longitud. Ya le voy a indicar. Aquí el principal, perdón. La principal unidad aquí es el metro cúbico. Eso dice el sistema, pero en realidad nosotros no vamos a la tienda y pedimos ¿qué sería ahí? 0.1 metros cúbicos de leche, no, litro. Ya, pero esto es lo que dice la regla, ¿no? En metro cúbico. De ahí vienen sus equivalentes, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos aquí? La cantidad de sustancia. Esta es 100% química y se llama mol. Mol. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ya entendemos un poco más, ¿no es cierto? Yeah. Verán. Yo les voy a compartir esto que tengo aquí. Esto de acá. ¿Dónde está?
No sé si, ya le reviso, no sé si ya está en el Classroom, les puse, parece que sí les puse o no. No, ya, en todo caso ya le chequeo. Les comparto la pantalla. Aquí tenemos los equivalentes. Yo hice un resumen, ¿no? Utilizo este para que usted sepa los equivalentes más comunes. Y aquí se responde lo que decía el señor Morán, ¿no? Miren, 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Solo son equivalentes de masa, ¿no? 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar eso para poder transformar. Mire, 1 libra equivale a 454 gramos. No, esto no hace falta que copie, por supuesto que lo va a tener. Si quiere lo imprime mejor y lo tiene por ahí. 1 onza equivale a 28.35 gramos. ¿Sí les ha pasado que ustedes van de pronto a la tienda y también venden por onzas? Es muy común no utilizar la onza. ¿En qué más? En cantidades pequeñas se utiliza el término onza, ¿no? 1 En las tonelada. balanzas eléctricas utilizan esas onzas. Sí, onzas. Es como se acomode nada más. Por ejemplo, yo cuando he comprado esas fragancias para preparar algunos productos, es muy común que te venden por onza. ¿Ya? Pero tú en tus cálculos, repito, o sea, todo esto, lo que pasa es que son unidades que se los utiliza en el mundo común. Cuando usted vaya a un laboratorio, ese es el propósito por el cual estamos estudiando, cuando hablemos técnicamente, muy poco probable que usted vaya a tener que reportar en onzas. O sea, imposible casi. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber esto, ¿no? Tenemos que saber las equivalencias y cómo transformar. ¿Ya? 1 tonelada, 2000 libras, 1 libra, 16 onzas, 1 kilogramo, 2.200, no sé cuánto. Ya, son equivalentes principales, ¿no? Tal vez faltan algunos más, pero ya, ahí todavía hay un montón. Ya, miren, aquí, bueno, nos da de la mol que yo les hablaba. 1 mol, 1000 milimoles. 1 mol o átomo gramo, 6.022. Ya estudiaremos en su tiempo eso. Las longitudes, miren. 1 pulgada, 2.54 centímetros. 1 yarda, dice 91.44 centímetros. 1 pie, 30.48 centímetros. Miren, por ejemplo, este pie, esta yarda, no es algo que nosotros utilizamos mucho, ¿no es cierto? Usted no dice, de mi casa a la principal están, qué sé yo, 2000 yardas. Nadie dice eso, ¿no? De pronto decimos estamos a 500 metros o está a 1 kilómetro. Eso sí utilizamos. Yo a nadie le he escuchado hablar de yardas, de pies, ¿no? Por eso aquí tenemos algunas de las equivalencias, ¿no? Cuando se utiliza compra de telas, por ejemplo, para confección o algo, si se pide por yarda. Claro, es por tradición tal vez eso, ¿no es cierto? O por comodidad, mire, porque 1 yarda, yo no sabía, pero yo no me acuerdo. Tampoco les pido que se aprendan de memoria esto, ¿no? Lo común, ya se va practicando ahí. Porque repito nuevamente, ¿no? En la química nosotros no nos hemos de encontrar con esas medidas así. De pronto por ahí algún rato, ¿no? Ya. Mire, entonces, o sea que la yarda ha sido casi 1 metro, señorita Yesenia, parece que dijo. Sí, ¿no? 91.4. Casi 1 metro. Ajá, Claro. casi. Bueno, legalmente es 91.4, ¿verdad? Según esto. Es como más o menos, esto sabe a qué se parece. Mire aquí. El galón. ¿Cuánto nos han enseñado que lleva un galón? Empíricamente, ¿quién me dice? 4 litros. 4, ¿no es cierto? Yo también sabía que era 4 hasta cuando ya estudié en realidad. Pero el galón, hay diferentes interpretaciones del galón americano. Un galón en realidad lleva 3.785 litros. Sí, no lleva 4 litros en realidad, pero pues a nosotros nos han enseñado eso, ¿no? Es como la caneca, 20 litros, saben decir, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Un galón, 3.785 litros, ¿sí? Ya, mucho ojo con eso. Ya, así como mire, la señorita dijo que 1 yarda es 1 metro. En realidad no es 1 metro. Es casi 1 metro, ¿no? Sería 91.4 centímetros. ¿Ya?
Ahora, nuevamente, no siempre me voy en el mundo común, o sea, en el mundo, ¿qué diríamos? En lo común, ¿no? Estas aproximaciones están bien, ¿no? Que la yarda 1 metro, que el galón 4 litros. Pasa, ¿no? Ya cuando vamos a cálculos reales, reportes científicos, laboratorios, ya no se vale eso ya. Ahí sí, en cambio, toca hacer con todas las de ley, ¿sí? Aquí viene el equivalente de volumen, en cambio, ¿no? Bueno, justamente lo que les decía, miren, aquí habla de las pintas, del galón, el barril, 42 galones, son cosas comunes que se ven, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos aquí? La densidad nos dice que es igual a masa sobre volumen, ya. Esto lo vamos a ir aprendiendo, por favor, necesito todo, su atención, su concentración, sus preguntas, lo vamos a ir aprendiendo, resolviendo, o sea, no hay de otra, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Dígame. Disculpa, ¿nos puede enviar esa hojita en PDF para imprimir si no es mucha la molestia? Por supuesto, sí, sí. Ok, muchas gracias. Esto dice que les envíen. Al Classroom le pongo ya. Ok. Ya. Listo. Bueno, nos volvemos a conectar, por favor, y vamos a empezar a hacer ejercicio.